PayMeGPT es una plataforma que reúne en un solo lugar herramientas para crear agentes de inteligencia artificial, landing pages, automatizaciones, contenidos y sistemas completos para un negocio. Normalmente puedes entrar a la plataforma y utilizar cada una de estas herramientas que ves aquí manualmente, pero también existe otra posibilidad, que es conectar PayMeGPT directamente con Claude o con OpenAI y pedirles que utilicen esta herramienta por ti. Quiero que veas este ejemplo. Aquí le estoy pidiendo a ChatGPT que cree un formulario para captar prospectos interesados en automatizar su negocio con inteligencia artificial. Aquí vemos cómo ChatGPT está utilizando la herramienta. Y aquí vemos el formulario ya terminado. Ahora voy a Claude y le pido que encuentre ese mismo formulario que creamos en ChatGPT y que me muestre su registro más reciente. Aquí lo vemos. Yo no tuve que construir manualmente el formulario ni copiar la información entre plataformas. Aquí ChatGPT usa las herramientas disponibles para crearlo y Claude puede consultar el prospecto que llegó mediante este formulario. Esto es posible gracias a una tecnología llamada MCP. En este video te voy a explicar qué significa y cómo puedes conectar PayMeGPT tanto con Claude como con ChatGPT o OpenAI y cómo revisar los permisos para ejecutar tu primera acción real. Antes de seguir, te quiero comentar que abajo en la descripción te voy a dejar mi enlace de afiliado para que pruebes PayMeGPT. Esto lo vas a poder hacer gratis durante 7 días. No necesitas registrar una tarjeta de crédito. Y si después decides que la plataforma te sirve y te registras desde ese enlace, apoyas a este canal para que puedas seguir creando este tipo de tutoriales. Si quieres conocer con mayor profundidad todo lo que contiene PayMeGPT, en el video anterior hicimos un recorrido por la plataforma y construimos manualmente una landing page con un agente de inteligencia artificial. Si todavía no lo has visto, por aquí arriba va a aparecer el enlace. No necesitas verlo para entender este tutorial, pero puedes guardarlo para después si quieres conocer mejor la plataforma. En este video vamos a concentrarnos en el siguiente nivel, que es permitir que ChatGPT y que Claude trabajen directamente con las herramientas de PayMeGPT a través de esta tecnología llamada MCP. MCP significa Model Context Protocol, es un estándar abierto creado originalmente por Anthropic, la empresa detrás de Claude, para que los modelos de inteligencia artificial puedan conectarse con herramientas, aplicaciones y fuentes de información externas utilizando un mismo protocolo. Dicho de una manera sencilla, MCP funciona como un conector universal. En lugar de construir una integración completamente diferente para cada inteligencia artificial y para cada plataforma, MCP establece una forma común para que puedan descubrir herramientas, intercambiar información y ejecutar acciones. Eso no significa que MCP pueda conectarse mágicamente con cualquier aplicación. La plataforma también debe ofrecer una conexión compatible. En este caso, PayMeGPT cuenta con su propio servidor MCP y pone sus herramientas a disposición de ChatGPT y de Claude. Imagínate que estamos preparando una obra musical. Tú eres el compositor, tú decides qué quieres crear, cuál es el resultado y cómo debería sonar la obra. ChatGPT o Claude funcionan como el director de la orquesta. Entienden tu intención, organizan las instrucciones y deciden qué herramientas deben intervenir. PayMeGPT es la orquesta. Dentro de la plataforma tenemos diferentes músicos. Uno puede crear landing pages, otro puede construir agentes de inteligencia artificial, otro puede generar formularios, otro puede trabajar con contactos y otro puede ejecutar automatizaciones. Pero para que el director pueda trabajar con la orquesta, ambos necesitan hablar el mismo idioma y ahí aparece MCP. MCP es como el sistema común de partituras, señales e instrucciones que permiten que Claude o que ChatGPT descubran qué herramientas existen dentro de PayMeGPT, qué puede hacer cada una y cómo pedirles que ejecuten una acción. Yo compongo la intención, ChatGPT o Claude dirigen la ejecución, MCP transmite las instrucciones y PayMeGPT pone a trabajar sus herramientas. Bueno, vamos a empezar con la configuración. La buena noticia es que puedes hacerlo en cuentas gratuitas. Al momento de hacer este tutorial, yo lo hice en cuentas totalmente nuevas, tanto en OpenAI como en Claude. O sea que para replicar esta conexión no es necesario tener cuentas pagadas ni en Claude ni en ChatGPT. Muy bien, vamos a generar la conexión con ChatGPT. Estoy aquí en la cuenta de ChatGPT
y vamos a ir a esta parte a donde aparece tu nombre o el nombre de la cuenta y vamos a hacer clic en configuración. Después vamos a ir aquí a donde dice complementos y después vas a hacer clic aquí en modo desarrollador y te vas a asegurar de que esto esté encendido. Regresamos nuevamente a complementos y vamos a hacer clic aquí en donde dice explorar complementos y aquí te salen todas las aplicaciones que puedes conectar con ChatGPT. Después vamos a hacer clic en este signo de más y aquí se abre esta ventana. Puedes poner un icono si quieres poner el logo de PayMeGPT o cualquier cosa, eso es totalmente opcional. Aquí en nombre voy a poner PayMeGPT MCP. Puedes poner el nombre que tú quieras, puedes poner una descripción y aquí en donde dice conexión vas a poner este link que es https diagonal paymegpt.com/mcp. Te lo voy a dejar también en la descripción. Esto lo dejas tal cual, haces clic en esta casilla de entiendo y quiero continuar y después haces clic en crear. Y ahora dice que si queremos agregar esta conexión a ChatGPT y hacemos clic en iniciar sesión y se va a abrir el acceso para que ingreses a tu cuenta de PayMeGPT. Yo la tengo con Google, pero si no pondrías tu email y tu contraseña para ingresar. Seleccionas la cuenta. Y listo, como puedes ver, ahí dice PayMeGPT MCP, se ha instalado y ahora ya tienes todas las funcionalidades. Vamos a probar. Si vamos aquí a complementos, ahí lo vemos ya conectado. Muy bien, regresamos y vamos a abrir un nuevo chat. Y ahora le voy a decir, busca en el MCP de PayMeGPT y dime qué herramientas tienes. Damos el prompt. Y ahí puedes ver todas las herramientas que tiene PayMeGPT, son muchísimas. Y ahora, para probarlo, acabo de poner este prompt que dice crea en PayMeGPT un formulario de captación llamado diagnóstico de automatización con IA. Debes solicitar nombre, correo electrónico, teléfono, nombre del negocio, proceso que desea automatizar y presupuesto aproximado. Usa un diseño profesional en color azul oscuro y un botón que diga solicitar diagnóstico. Antes de crearlo, resume lo que vas a hacer y pídeme autorización. Vamos a mandar este prompt. Ahí está pidiendo la autorización, le voy a poner que sí, autorizamos. Ahí está llamando las herramientas necesarias. ChatGPT está solicitando el acceso. Le voy a poner aquí permitir siempre para que no me esté preguntando cada vez. Eso también es opcional. Si tú quieres estar dando permisos cada vez que te pregunta, lo puedes poner que nada más sea una vez. Entonces, así de rápido ya dice el formulario fue creado correctamente, nombre, tal. Y aquí podemos ver que me está dejando un link. Si yo hago clic ahí, me pide abrir el sitio externo y como puedes ver, acaba de crear nuestro formulario. Bien, aquí llenamos el formulario con estos datos y vamos a hacer clic en solicitar diagnóstico y listo. Ya está funcionando todo con MCP. Muy bien, ahora estoy en Cloth y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a conectarlo con MCP. También vamos a ir aquí a donde está el círculo con el nombre de la cuenta y luego hacemos clic aquí en donde dice configuración. Ahora vas a hacer clic aquí en donde dice conectores. Aquí también te salen los conectores disponibles, como por ejemplo Gmail, Google Drive. Si quisieras conectarlos para trabajar con ellos directamente, simplemente haces clic en conectar. Pero como PayMeGPT no sale en la lista, vamos a hacer clic aquí arriba en donde dice agregar y vamos a hacer clic en agregar conector personalizado. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, le vas a poner el nombre que tú quieras y vas a poner también el mismo link que usamos para la conexión con OpenAI y hacemos clic en agregar. Sale esto y aquí nos pide que nos conectemos a nuestra cuenta de PayMeGPT, así que hacemos clic en conectar. Nos vuelve a salir la misma página para hacer login. Yo voy a ingresar con la cuenta de Google. También puedes ingresar con correo y contraseña. Y listo, ya está conectado. Si voy aquí nuevamente y hago clic en configuración y voy a los conectores, ahí podemos ver que ya está conectado y podemos ver las herramientas. Le voy a decir lo mismo. Le voy a poner usa el conector MCP de PayMeGPT y dame las herramientas disponibles.
Ahí tenemos nuevamente el listado de todas las herramientas y ahora vamos a probar, como esto ya es MCP, vamos a probar un prompt. Aquí le estoy diciendo, encuentra el formulario diagnóstico de automatización con IA, que fue el que creamos con ChatGPT, y muéstrame su envío más reciente. No modifiques nada. Ahí vemos cómo está pidiendo permiso para utilizar el MCP. Le voy a dar el permiso. Y aquí está, me está diciendo que el formulario tiene un envío, que fue el que acabamos de hacer. Vamos a darle el permiso. Y aquí me está dando exactamente los mismos datos que enviamos en el formulario. O sea que el formulario ya se encuentra allá en PayMeGPT y usamos Claude o usamos OpenAI para ingresar a esa fuente y obtener los datos que queramos. Bueno, pues hoy conectamos PayMeGPT con Claude y con OpenAI mediante la funcionalidad de MCP. Creamos un formulario para captar prospectos y comprobamos que la información quedó disponible dentro de PayMeGPT. La idea importante es esta. Ya no se trata nada más de preguntarle cosas a una inteligencia artificial. Ahora puedes conectarla con herramientas reales para construir y operar sistemas completos. Te recuerdo que si quieres probar PayMeGPT, abajo en la descripción te estoy dejando mi enlace. Puedes usar la prueba gratuita de 7 días sin tarjeta de crédito y después, si decides continuar, también apoyas a este canal. Si este video te ayudó, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te gustaría conectar o automatizar primero con PayMeGPT. Nos vemos en el siguiente video.